Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a compartir otra entrega de Ver para Creer aquí en la pantalla de Canal 8, también de Canal 5, como siempre también por las redes sociales. A todos ustedes gracias como siempre por elegirnos semana tras semana. Estamos a jueves, otro jueves más, hoy 12 de septiembre. Les mandamos un saludo muy grande y aprovechamos porque hoy la ciudad de Artigas está cumpliendo un nuevo aniversario, así que para nuestros vecinos y de la ciudad de la que soy oriundo yo, vaya un abrazo fraterno desde aquí. Hoy vamos a hablar de cuestiones políticas porque nos vamos acercando a la campaña, queda menos de un mes y medio para llegar hasta las próximas elecciones del 27 de octubre y se van perfilando algunas candidaturas, algunas que ya habían anunciado previo a la elección del 30 de junio de la interna que se iban a presentar como candidatos a diputado, otras que bueno, después a través de algunas alianzas, de algunos acuerdos, de diálogos posteriores, finalmente se llegó a la decisión de lanzar la candidatura. Y es el caso de Francisco Blardoni, que nos está acompañando en la noche de hoy, que recordemos, semanas antes de esa elección interna, él estuvo aquí en el programa anunciando que iba a trabajar por el Partido Nacional y buscaba también su candidatura a la Intendencia de Salto. Bueno, posterior a esa elección del 30 de junio, se toma la determinación y con la lista 330 del Partido Nacional trabaja, pero como candidato a diputado. Pancho, un gusto tenerte por acá nuevamente. Gracias por la invitación, Rodrigo. Es un placer estar contigo acá. Bueno, ¿qué pasó desde el 30 de junio en delante? Porque las urnas hablaron, la gente fue, respondió, el Partido Nacional tuvo una votación bastante más magra en comparación con el año 2019 y eso imagino que en la interna del partido genera cierta preocupación porque hay que redoblar los desafíos pensando para el próximo 27 de octubre. Exacto. Si bien el desafío era mayor porque si yo no salía, me hizo ver el Partido Nacional que al no haber competencia interna, como que debilitábamos al partido y le quitábamos la motivación de votar. Porque la fórmula a nivel nacional era casi un hecho. La nacional era un hecho y en Salto, digamos, al haber un solo candidato, entonces el Partido Nacional sin duda iba a ser tercero. El gran desafío fue así. Nosotros aceptamos la propuesta de dar una mano al partido y postularnos 45 días antes, así que salimos muy contrarreloj, pero por suerte logramos los dos objetivos, votar bien y a su vez que el Partido Nacional fuera segundo, cuando todo indicaba que podía ser tercero, dado la competencia muy aguerrida que había dentro del Partido Colorado y el propio frente que se jugaba muchas cosas, entre ellos una candidatura nacional. Así que creo que estamos satisfechos con la votación del Partido Nacional y esperamos crecer ahora en las próximas. Eso mirando el vaso medio lleno y corresponde hacerlo. Ahora, ¿qué pasa de aquí en más? ¿Qué pasó a partir del 30 de junio cuando estuvieron los resultados que los conocieron y por qué toman la determinación de lanzar la candidatura a la Diputación? En el interín de la campaña por las internas, en las visitas a los barrios y que nos decían, bueno, ¿y qué había pasado? Y yo tenía que explicar que había tomado una decisión que en la elección anterior que yo no volvía, que me retiraba, un poco por la edad y un poco por una serie de cosas. Pero la gente nos decía que necesitaba, que veía que había propuesta, que de alguna u otra manera había que llevar adelante. Entonces entró a primar en la lista el deseo de continuar, de formar una lista que tuviera su identidad, sus adherentes y que trabajaran por una causa dentro del Partido Nacional. Yo le dije que sí, que no había ningún problema, que los apoyaba, que vamos arriba, y claro, empezaron a ver un poco y quién iba de candidato, y unos que sí, pero no por experiencia, y esto y por aquello. Por tu trayectoria tenés que ser vos. Digo yo, la verdad que primero me veía siempre con algo que fuera en un nivel ejecutivo, claro, lo que siempre hice durante mi vida. Si bien el legislativo, la verdad, no me es totalmente desconocido, yo en el periodo 90-95, cuando Omar Castro fue diputado, yo integré su ejecutivo, era suplente de Omar Castro, nunca asumí la banca por motivos laborales, pero siempre estuve muy en contacto de las propuestas, de qué se hacía y algunos días que estábamos dentro de la Cámara. Trabajo, al fin y al cabo. Así que bueno, lo analizamos en unos días, dijimos sí, porque si bien la tarea ejecutiva siempre tiene una previa, que es negociar, ajustar, ya sea componentes de precio, de la mejor propuesta, o tratar de convencer
a la línea que uno propone. Así que creo que una labor parlamentaria va por ese camino, y ahí fue que aceptamos y comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar fusionando, porque nosotros en la interna fuimos con 2 listas, la 180, por un lado, de Pablo Bonet, y la 580, que la cabeza visible ahí es Marcelo Alari. Como no hay cooperativa, digamos, de votos para la Diputación, fusionamos las listas, hicimos, y presentamos la candidatura a la Diputación. A través de la 330. Ahora, durante las campañas para la Intendencia y en la interna, siempre ha sido un poco esa marca identitaria de Francisco Belardoni hablar de la necesidad de políticas de vivienda que puede aplicar el propio Ejecutivo Departamental como una solución para las familias que más lo necesitan, pero me imagino que también desde lo parlamentario el enfoque va a ir por ahí. Claro, nosotros lo que entendemos ahora es que en una labor legislativa, la propuesta que nosotros le hicimos en principio solo para Salto, puede ser un abanico para todo el país. Es una forma de erradicación de todos los asentamientos y que por supuesto que queremos empezar y mostrarlo en Salto. Así que desde una tarea legislativa, impulsar ese modelo, esa propuesta y esa solución para ir corrigiendo el grave flagelo que representan los asentamientos. ¿No parece algo utópico? Y pregunto esto porque en el programa de gobierno, del actual gobierno, había una búsqueda o al menos un objetivo de llegar a 50.000 soluciones habitacionales, algo que todavía se está lejos de cumplir a falta de unos pocos meses para que termine el gobierno, y más allá de las cuestiones políticas internas que generaron el desplazamiento o la renuncia de la propia ministra, parece todavía estar lejos de solucionarse el problema de vivienda habitacional. Es cierto, yo creo que hubo un problema burocrático primero, o sea, te hago un breve raconto de cómo previo a la elección anterior, cuando yo les voy planteando al Partido Nacional cuál era la solución que encontraba para los asentamientos, me dijeron que le encantaba la idea, que le diera para adelante, que de llegar al gobierno la idea era sacar el tema de los asentamientos del Ministerio de Vivienda, pasarlo a la órbita de la OPP, porque indudablemente es un problema distinto el asentamiento. El asentamiento no es una familia tipo que necesita una vivienda, que de repente necesita un subsidio de la cuota, que bien lo está haciendo el Ministerio de Vivienda. Sí. El asentamiento requiere otro problema, porque además la gran obra es la infraestructura de ese barrio. Saneamiento, agua, calle, luz y demás. Hay gente que quiere vivir ahí y opta por vivir ahí también. Es que, claro, por supuesto que corregir un asentamiento implica algunas viviendas tienen que salir porque hay que alinear un entramado urbano de las calles, pero básicamente hay que tratar de respetar donde está. Se trata de no desarraigar del lugar donde están habitando actualmente. Bueno, entonces, con esa idea fue que planteamos, salimos adelante con mucha fuerza, con mucha energía, lo presentamos a todos lados, todos coincidían que era la mejor solución. Se llega al gobierno y dijimos, bueno, esta es la que viene. Acá comenzaron los problemas políticos porque, ¿qué pasa? El Ministerio de Vivienda no quería que se lo sacaran de la órbita del Ministerio. Acá empiezan negociaciones, negociaciones vienen, hasta que se opta por dejarlo dentro del Ministerio y darle fondos propios para corregir el nivel de asentamiento, plan Juntos, que fue la creación de un fideicomiso. Ese fideicomiso se hizo y entonces entraron a trabajar el Ministerio de Vivienda en conjunción con todas las intendencias del país. Ahora, ¿qué pasó en Salto? Que no se hizo una vivienda. Es más, ni siquiera estaba el terreno. Hasta hace poco. El gran problema, porque el Ministerio les dice, bueno, lo único que le exigimos a la intendencia es los terrenos, con acceso a los servicios, con acceso al agua, a la energía eléctrica y al saneamiento. Eso es lo clave. La intendencia, los terrenos que propuso, no tenían eso, lo tenían a una equidistancia. Pero como la normativa, la creación decía que tenía que tener el servicio, ahí yo digo que son temas burocráticos que uno que tiene que decir, lo arreglamos en 90 días. Una construcción lleva más tiempo. O sea que mientras se comienza la construcción, solucionamos el problema del abastecimiento. Pero bueno, no es plantarse firme y decir, no tenemos lo mínimo, por lo tanto porque no tiene, suspendemos, entonces me parece que la mirada del árbol nos tapó el bosque, porque lo que había que pensar era la solución que necesita la gente.
Termina en un tira y empuje político. Terminamos en un tira y empuje, y ahí fue que yo acuso a que ahí estuvo el problema de que no se supo discernir para poder solucionarle un problema a la gente. Hay una cuota de responsabilidad de las dos partes, entonces, gobierno departamental por no entregar un terreno en condiciones y el gobierno nacional por no avanzar a pesar de que no se conseguía. Exactamente, está bien, yo entiendo que cuando se hacen las normas, cuando se dicen que los terrenos tienen que tener los servicios, pero a veces hay que tener un poquito de cintura. Yo creo que la cintura es decir, no lo tengo al servicio, pero el servicio está a 90 días, ¿cuánto? A X metros, 500 metros, ¿cuánto me lleva ahora? 90 días, lo solucionamos. ¿Y un diputado podría intervenir en un caso similar? Pongámoslo como ejemplo. Un diputado podría intervenir porque los diputados por el departamento de Salto ni siquiera han hablado del tema, más allá de que las viviendas de este plan Avanzar son un poco el estandarte de Cabildo Abierto, ¿no? Tengamos en cuenta que es el ministerio que tiene Cabildo. Por supuesto, yo creo que sí, que la gestión de un diputado, porque ¿cuál es la gestión del diputado más allá de legislar, de aprobar y revisar reglamentaciones y leyes? Está también en proponer, en destrabar, entonces ir, gestionar, golpear, insistir, mostrar cuál es la solución, porque acá lo que tendríamos que ver, más allá de ese problema que el terreno tiene, que el terreno no tiene, es la situación de la gente. Cuando uno ve las situaciones de los asentamientos con el agua servida en la puerta, con cartones y chapa que con la primer lluvia o el primer viento se entra por todos lados, es inhumano. Cuando se conoce esa realidad hay que buscarle cualquier solución. Por eso yo creo que la función de un diputado y la función del plan que nosotros creamos en ese momento debe ser, estoy seguro, no debe ser la mejor solución para todo el país, no solo para Salto. Recuerdo que hace algunos meses atrás hablábamos de la necesidad de sanear las cuentas de la Intendencia de Salto y de qué manera conseguir o obtener los recursos para ejecutar obras. ¿Qué pasa a nivel regional? Desde la Diputación, desde el Parlamento, ¿se puede trabajar también en bloque regional para dinamizar la economía? Claro. De una zona que está bastante complicada, ¿no? Más allá que los índices de desempleo parecen haber mejorado en estos últimos meses aquí en la región, económicamente el sector primario está teniendo muchas dificultades. Es cierto. Nosotros tenemos una propuesta básica que ya la habíamos nombrado por arriba, ahora avanzamos muchos más. Porque, ¿qué pasa? La gran pregunta es cómo traigo inversores a Salto, que pongan una industria que genere mano de obra, que den trabajo, que salgamos de el periodo zafral que tiene muchos trabajos en Salto. Supongo que con incentivos, claro. Es lo principal. A mí me pasó una anécdota que le he contado mucho, que un día un inversor nos estaba buscando a nosotros para hacer un local, 10.000 metros precisaba, buscamos la 101, la 102, y cuando todos los terrenos tenían una dificultad y cuando no era el precio muy alto era otra cosa, le digo, ¿por qué no van a Salto? Conseguimos un buen precio de terreno, ahí tenemos. Y me dio una explicación que ahí fue lo que nosotros vamos a proponer, o buscarlo, o impulsarlo como proyecto de ley o trabajarlo en conjunto. Dice, el gran centro comercial, ya sea exportador o mercado interno, ¿dónde está? Maldonado, Canelones, Montevideo. En aquella franja del sur tenemos más de medio país. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a Salto, para construir tenemos los beneficios de la COMAP, que te exonera de impuesto a la renta, pero me exonera para todo el país. O sea, pero entonces si me lo exonera para poner la industria en Canelones o en Libertad, ¿qué gano con llevarlo a Salto? Que después tengo que hacer materia prima, la saco del puerto, 500 kilómetros a Salto para elaborar y otros 500 kilómetros para venir al gran mercado. Tengo 1.000 kilómetros. Aumenta los costos y reduce la ganancia. Exactamente. Entonces, cuando me dijo ese, yo tengo que encontrar una fórmula. Y la fórmula que yo entiendo, hay que hacerle ver al gobierno, decirle, señores, el 85-88% del impuesto a la renta se genera en ese cordón allá abajo. Canelones, Maldonado, Montevideo, San José y Colonia. Pues bajemos unos puntos el impuesto a la renta a las que se establecen empresas o inversiones hasta el Río Negro y otros 3 o 4 puntos más hacia el norte. Eso es descentralización efectiva, porque una cosa es que lo plantee Salto y una cosa es que los plantee todos los diputados que están al norte del Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. Es un bloque pidiendo lo mismo. Después, ¿cómo atraer al inversor? Y todos los niños vamos a buscar el mismo trompo, será el que lo tengamos de la mejor manera. Pero si nosotros, que ya estaba en nuestro plan de gobierno, y lo que hay que insistir,
tenemos un parque industrial establecido con la energía eléctrica, el saneamiento, los efluentes en la puerta, con un terreno plano, ya le vamos dando ciertas condicionantes favorables para establecerse. Y con esa ventaja impositiva neutralizamos los 1000 kilómetros de ir y volver. ¿Qué pasa con la Central Hortícola del Norte? Es un proyecto, una obra que está ahí, que está pronta, pero que no comienza a funcionar. ¿Han abordado esa situación? Sí, yo creo que pasa algo lo mismo que los asentamientos, que por aquello, que por esto, que hay un problemita que está acá. Cuando hay varios, porque ver que la obra es de la Intendencia Municipal de Salto, sí, pero con fondos, Ministerio de Vivienda y el Estado. Entonces no se terminan de poner de acuerdo. Y acá lo que tendría que venir un director con un nivel ejecutivo y decir, señores, esto hay que abrir. Ahora se está moviendo porque el presidente lo dijo el otro día, que no toleraba que cada vez que venía al norte, el gran requerimiento era la Central Hortícola del Norte. La tenemos hecha y no abrimos. Además es una campaña que comenzó, un anuncio que comenzó con Malaquina. Exacto. Cuando era intendente. Bueno, ahora está. Dijeron que había unos problemas de edilicio en cuanto a que para la forma de trabajar, bueno, se solucionan. Le buscamos la solución. Ahora le van a cambiar unas cortinas, pero el tema es que tiene que arrancar. Hay que ponerse a la disposición y arrancar. Y una vez que arranque, yo lo decía en la campaña de la previa, que tenemos que buscar fuentes de trabajo. Por lo menos generamos uno acá en la central, porque alguien va a tener que poner un puesto allí para vender choripán y hamburguesa, porque quien venga cargó su camión y se va a ir para Tacuarembó, Rivera con mercadería, va a decir, ¿vamos a comer algo antes de irnos? Uno. Pero después seguimos con la basura, tratar esa basura para transformarla en humus ahí mismo. Subproductos, antes que esa mercadería se pierda, hay que industrializarla como pulpa de tomate, como una cantidad de derivados que se pueden hacer generando más trabajo y mano de obra. La central, yo estoy convencido que tiene que abrir lo antes posible, por supuesto. Además hay productores que han confirmado su participación. Exactamente, hay casi el 50% de los puestos adjudicados o digamos con intención de adjudicación. Entonces hay que abrir, de una manera u otra hay que abrir porque eso va a empezar a caminar y yo estoy convencido, pero totalmente convencido, que eso va a dinamizar la horticultura en Salto. La horticultura en Salto, nos dicen todos los productores, está controlada. Hay cultura de plantación, hay invernáculo, hay herramienta, hay agua. Ahora, si produce más, le baja el precio. Entonces necesitamos tener un lugar de mayor venta y cuando no logramos, si a este tomate y este morrón es de primera, este es de segunda y el de tercera y más no se vende, a industria. El boñato. Nos decían en la zona de San Antonio, el 70% del boñato que se cosecha se tira. 70%, porque es muy grande o muy chiquito. Ahora, Rodrigo, vas al supermercado y vas a ver los boñatitos pronto para poner al horno. Fíjate la bolsa, viene de Bélgica o de Holanda. ¿Cómo nos podemos nosotros fabricar eso teniendo la materia prima acá, precisando mano de obra? Los costos deberían ser incluso mucho más bajos. Pero tiene que cerrar el número por todos lados y nosotros tendríamos que estar abastecimiento. No sé si podemos de repente llegar a Holanda, pero tenemos que llegar a la Argentina, a Brasil, a Perú y a los que estamos cerca del Mercosur. ¿Cómo no vamos a poder? Y ese tipo de residuos orgánicos, y acá vamos a lo otro, el tema que nombrabas al pasar, de recolección de residuos, ¿no? Hay varios ejemplos para poner, pero yo me quedé con el de Canelones, que están con un sistema integral en cada uno de los domicilios y que tienen los contenedores de residuos biológicos, tienen los residuos convencionales o no orgánicos, y ahora están con las composteras domiciliarias. O sea, están buscando reducir al máximo la cantidad de residuos que se generan. Y en contraste tenemos a un Salto muy sucio, con contenedores desbordados y con un sistema que ni siquiera cubre el 100% de la capital departamental. Yo me estuve informando bastante en la campaña anterior sobre qué había que hacer con el vertedero. Está claro que el vertedero a cielo abierto no puede funcionar. Para mí lo segundo, que lo tengo absolutamente claro, que ahí donde está no funciona. ¿Ah? Porque me pueden decir que se pueden hacer las piletas cubiertas con membrana, que son muy seguras, pero nadie quita que haya un accidente y los lisiviados que provoca van al San Antonio, que estamos muy cerca de la toma de fuerza. No es el lugar adecuado. Por ende el río Uruguay. Exacto. Y acotación, lo mismo pasa donde se quiere establecer una empresa. La de compostaje. La de compostaje, que va a tratar los residuos de los lodos cloacales de la planta de OCE y lo de Cibarán, y más los otros frigoríficos. Yo creo que no es el lugar tampoco ahí.
Claro, hay una cuestión económica porque estamos muy cerquita del traslado. Ahora cuando me dicen, sí, pero si la retiran no sirve, bueno, buscaremos la vuelta. Nos sirve y le buscaremos un beneficio fiscal, pero quien debiera marcar el lugar de esa planta tiene que ser el Ministerio de Ambiente, con los técnicos que digan, este es el lugar, porque no contamina, porque no hay napas freáticas acá que lleguen a contaminar cosas. Y entonces lo mismo, y hagamos una gran planta para tratar los residuos y estos residuos. Una planta que procese los residuos y produzca hasta energía que puede producir, necesita 150 toneladas mínimo. Mínimo. Salto está produciendo 100, estamos lejos todavía. Ahora, mi idea es buscar ese lugar con una equidistancia de Salto, que es el que mayor productor, pero traer entonces la basura de Constitución, de Belén, de Termas de Arapey, de San Antonio, de La Valleja. Entonces ahí, si no llegamos a las 150, tendríamos que andar en 130 y pico. Quiere decir que nos aventuramos con una planta, pero en poquitos años la estamos cubriendo. Y tenemos una planta de clasificación de primer orden, y luego los últimos residuos se fabrica compost, se clasifica, se vende ese material y se está produciendo energía. Incluso hay modelos de negocio que han privatizado la recolección de residuos, la disposición final de residuos. Exactamente. Recuerdo que Tacuarembó y Rivera estaban en un proyecto conjunto que al final no se ejecutó, pero era tener un privado al que derivarle, pagarle por tonelada, y eso obligaba a que las intendencias de alguna forma redujeran la cantidad de residuos, obligando a que la gente reciclara. Exacto. Ves que cuando están hablando dos departamentos es por eso, por el volumen. ¿Te imaginas que Salto con 120 y pico de mil habitantes, recién estamos en 100.000, Tacuarembó y Rivera juntos, no creo que lleguen tampoco a eso. Pero también habría que apostar, si está cerca, quiere decir que en pocos años podía llegar a esa cantidad. Esas plantas te las dan montadas, te las operan un año, para enseñar, instruir, y después te la entrega, y los financiamientos son a largo plazo. Cierra por todos lados. Pancho, como siempre, muchas gracias por haber estado, por haber dialogado sobre distintos temas del acontecer, no solamente de Salto, sino que también de la región. Y bueno, recordarle a la gente entonces que será con la lista 330 del Partido 330 del Partido Nacional. Es una lista que ya fue a nivel nacional, la que comparecimos ahora, y que por eso ahora la estamos usando y la queremos identificar como esta lista propia para trabajar y para continuar. Muchas gracias por la visita. A las órdenes, siempre con mucho gusto. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta noche y en unos minutos estamos de vuelta. Encara por la punta, puede venir. Viene. ¡Gol! ¡Gol! María ya ganó, por la punta ella desbordó y con Schneider un golazo metió. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol, y si es con Schneider es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de esta noche, de este jueves 12 de septiembre, y hablábamos de que algunas candidaturas a la Diputación fueron anunciadas incluso en las últimas semanas, y tal es el caso de Rogelio Teixeira, el arquitecto que nos está acompañando en la noche de hoy,
que bueno, lo confirmó ayer con la presencia de Rodolfo Ninoboa, que estuvo aquí en nuestra ciudad en una conferencia de prensa y trabajando para que justamente el Frente Amplio alcance el gobierno nacional. Me imagino, Rogelio, que el objetivo es que lo haga en primera vuelta, porque además las encuestas hablan de que hoy es la fuerza política que tiene mayor intención de voto y por supuesto también por el departamento de Salto. Buenas noches, un gusto tenerte por acá. Buenas noches a ti y a la audiencia. Sí, bueno, ese es un poco el objetivo, creo que de el Frente Amplio, y en eso nosotros estamos bien alineados con el programa, con la fórmula, con la intención, tratar de ganar en primera vuelta. Sabemos que no es fácil, entre otras cosas los adversarios, los otros partidos juegan, pero sí hemos encontrado, y más allá de las encuestas, es percibimos que hay como una avidez por el cambio, una avidez por el cambio. Acá la gente quiere un cambio, hay algunas cosas que no le cierran, y bueno, y por ese motivo es que quiere un cambio. Y quizás no está dispuesta a cualquier cambio, pero sí quiere algún cambio que le garantice algunas cuestiones. Por eso las encuestas marcan, y dependiendo cuál se la mire, 44, 43, sí. Algunas incluso marcan por encima del 50. ¿Hay esperanzas de llegar a evitar una segunda vuelta? Es muy difícil, ¿no? El único que lo logró acá en el Uruguay fue Tabaré Vázquez en el 2004, luego de la brutal crisis del 2002. Pero es muy probable, según estos números de las encuestas, y según la percepción en el diálogo con la gente, ¿no? En el intercambio en el barrio, en el almacén, o con la gente que uno se va cruzando, hay una percepción de que sí, que es posible que el Frente esté logrando por lo menos la mayoría parlamentaria y muy cerca de ganar en primera vuelta. Para ganar en primera vuelta se requiere tener del total de la gente que fue a votar, ¿no? Entonces acá tenemos que ganarle a los blancos, a los colorados, a los de Salle, a los del Partido Independiente, a los de los otros partidos, que algunos ni me acuerdo el nombre, al voto en blanco y al voto anulado. O sea, de toda la gente del universo de votantes hay que sacar la mitad más uno de esos votos. Es muy exigente. Sin embargo, con 47, 48%, 46%, depende cómo se den los resultados entre los otros partidos, se puede obtener la mayoría parlamentaria. Se está muy cerca de ese margen de error que manejan las encuestas. Y además hay un tema que las encuestas manejan un margen de error que es del 3%, y a ese margen de error se suma el hecho que muchas veces la gente tampoco termina de contestar, ¿no? Porque hay una proyección sobre los indecisos, sobre quien dice no sabe, no contesta, pero el que dice no sabe, no contesta, o el indeciso puede estar decidido 5 días antes por una cosa y el último día por otro motivo se termina decidiendo hacia un lado o hacia el otro. Después de la elección interna, las proyecciones vienen marcando esas tendencias que no han cambiado demasiado, ¿no? O sea, la fórmula del Frente Amplio mantiene un 44, 43, poquito más, poquito menos, y la coalición sumada también está muy cerca. El crecimiento que se está dando es dentro de la coalición. Sí, el Frente resolvió la fórmula presidencial, la resolvió bien, porque la resolvió antes, ¿no? Antes de la interna se sabía quién iba primero era el candidato a presidente, quién iba segundo era candidato a vice, candidato o candidata en aquel momento, porque no se sabía quién iba a ganar, pero en definitiva, bueno, los electores resolvieron que el candidato a presidente era Yamandú y que la candidata a vicepresidente es Carolina, y se cerró el tema y no se discutió más, y a todos nos pareció bien, porque entre otras cosas estaba anunciado. Ahí hay un corrimiento, y eso lo vemos, de un debilitamiento importante del Partido Nacional, que en cierta forma cerró esa noche, pero cerró mal porque lo vimos, ahí hubo resistencia, hubo insultos, hubo griteríos en la transmisión, la vimos por televisión, o la transmisión de la elección de la vice, quizás no fue la más adecuada, o quizás no se trabajó adecuadamente el tema desde el preparar la gente para una cosa de esa, y parecería que por un lado hay un corrimiento de votantes del Partido Nacional hacia el Partido Colorado, y ahora aparece otro jugador de peso dentro del Partido Colorado que también termina desbalanceando un poco la
la interna propia del Partido Colorado. El ¿no? caso de Bordaberry. Que es el caso de Bordaberry. Entonces, bueno, eso se pone interesante. Yo no soy politólogo, soy, pero uno sabe, ha tratado de aprender y tiene algún poco de oficio por años que andamos militando. Ahora, ¿no? hay una doble lectura, porque por un lado ese 44% es prácticamente un mensaje de que la fórmula del Frente Amplio está logrando retener la intención de voto de aquí hasta octubre. Pasan los meses y no se mueve, pero por otro lado no está logrando captar el voto de los indecisos. Sí, o al menos eso todavía no se traduce. Yo creo que ahí hay un tema y que se va a empezar a salvar el lunes, que empiezan a hacerse anuncios mucho más categóricos. Las bases programáticas están aprobadas desde diciembre del año pasado, están publicadas en la página web, o sea que si alguno no la vio porque no la buscó, están publicadas en formato papel. Esas bases programáticas, que es un documento de 80 y pico de páginas, se va a reducir en algunas medidas concretas y bueno, que se empiezan a presentar el próximo lunes en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, que parecería que hay un círculo de gente o hay un sector de gente que bueno, yo estaría afín, pero quiero ver qué es lo que van a proponer. Bueno, y ahí es donde empiezan a jugar, creo que un rol importante las propuestas, ¿no? Porque a la gente las conocemos quién es Orsi, quién es Cose, quién es Delgado, quién es Ripoll, sabremos un poquito más, un poquito menos, pero son agentes públicos todos que están desde hace muchos años en la opinión pública. Y en definitiva, ahora lo que tienen que diferenciarse, bueno, ¿qué van a hacer con el país hacia adelante? Y hay un sector de gente que le importa qué van a hacer con el país hacia adelante, y eso es lo que hay que tratar de llegar. Y por eso es que nosotros, desde nuestro sector, desde Sereñista en Salto, con el número 95 de la lista, ya pasa un chivo, está saliendo abajo, creo. vamos a estar, presentamos una serie de propuestas que por lo menos nos parece que son necesarios discutirlas, ¿no? ¿Y cuáles son, Rogelio? Nosotros vemos que el proceso de estos 5 años ha generado algunos desequilibrios que hay que atender. Hay algunos procesos que son más viejos pero que se han profundizado en estos últimos años. El aumento del costo de vida, pero no se vio reflejado en el aumento de los salarios. El Instituto de Economía de la Facultad de Economía, en función de los datos del Instituto Nacional de Estadística, que depende del Poder Ejecutivo, concluye que hay 19 de cada 20 hogares ganan menos que en el 2019. Solamente 1 de cada 20 hogares ganan más que en el 2019. En relación al poder de compra, ¿no? El ingreso en términos constantes, ¿no? En valores constantes. Es decir, bueno, este hogar ganaba determinado monto, bueno, ahora 5 años después gana menos. O tiene menos ingresos, ¿no? Y ahí hay varias componentes, que está el salario, que están las prestaciones, que están las prestaciones sociales, las prestaciones por salud, se contabiliza el costo de la vivienda. Entonces, hay una serie de valores que terminan puestos ahí. Después, hay 1 de cada 5 menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que están por debajo de la línea de pobreza, o son pobres o son indigentes. Vemos que, y esto quedó muy claro en Salto, el gobierno nacional no invirtió dinero más allá de los anuncios que hizo. Quedó parada la obra del ferrocarril y hace 5 años y ha habido varios anuncios de que se iba a iniciar. Ni que hablar la navegación, ni que hablar una cantidad de propuestas que en definitiva no ha existido inversión pública en nuestro departamento. Quedó ni siquiera en sectores en los cuales estuvieron prometiendo, como fue la inversión en vivienda y hábitat, y que seguimos con La Esperanza y el barrio La Amarilla, que eran los 2 asentamientos que iban a atender, que anunciaron hace más de 3 años, y todavía lo único que sabemos que hay es que para el caso de La Esperanza contrataron un equipo técnico para que haga el proyecto, pero el equipo técnico hasta hace unas semanas no tenía el destino, porque hay gente que hay que sacarla porque está viviendo dentro del arroyo, a dónde le iba a poner, aunque sea decir, mire, llévelo para este padrón. Ahora, el ministro cuando estuvo acá en Salto dijo, comenzamos con la construcción, es un predio privado, son 2 predios privados, con una empresa que va a ejecutar la obra. No nos dijo exactamente dónde iba a estar el predio,
pero sí dijo que para diciembre tenían que estar las casas. Bueno, yo alguna cosa de vivienda, de construcción he ido acumulando. Es muy difícil que los plazos... Que se llegue a diciembre. Que se llegue a 6 meses para construir una vivienda, quizás se hace. Ahora un conjunto de vivienda ya es más complicado. Ojalá, pero de todas formas, ojalá. Entonces, eso hay que revertir. No ha habido respuesta al sector agropecuario de nuestro departamento. No ha habido, y a eso se le suma el atraso cambiario, que incide directamente en la producción, pero que incide no solo en la producción, en la exportación, sino que termina incidiendo en los niveles salariales de los peones rurales, que este año no tuvieron aumentos. Entonces, eso queda claro. Y bueno, y hay que llevar propuestas que tengan a revertir eso. Y ahí nosotros planteamos, en primer lugar, y eso por primera vez un programa de gobierno lo reconoce, que es lo que yo lo llamo la inequidad territorial, ¿no? Que son las condiciones diferentes que tienen los distintos territorios. No es la misma la realidad del área metropolitana, Montevideo, Canelones, San José, que la del este turístico, digamos, la costa que la de la frontera este de Cerro Largo y 33, o el litoral norte con Salto y Artigas y la condición de doble frontera. Requieren políticas públicas específicas. Y en ese marco es que hay que insistir, y hay que golpear para que nuestra realidad tenga políticas públicas y específicas. Una de ellas tiene que ver con el mundo del ovino. El Uruguay tuvo 26 millones de lanares, hoy día tiene 6 millones de lanares. ¿Por qué? Porque los lanares multipropósitos no están sirviendo más para el mercado. O se requieren lana fina o razas carniceras. Y bueno, y hay que generar políticas, sobre todo para Salto, porque el este del departamento, por las condiciones naturales del tipo de suelos, por las condiciones culturales de lo que sabe hacer la gente que vive ahí y por la extensión de los predios, muchas veces lo único posible es la oveja. Entonces hay que generar políticas determinadas y esas políticas tienen que ir asociadas de financiamiento y tiene que estar metido el Ministerio de Economía y tiene que estar metido la Cancillería ayudando a abrir puertas y Uruguay 21, que es la pata comercial de eso, y tiene que estar INAC ayudando a promocionar el consumo de carne ovina uruguaya en otros lados, y tiene que estar el Instituto Nacional de Colonización ayudando a los productores, y además tiene que haber financiamientos adecuados a los procesos productivos. No puede ser que le preste plata para comprar una oveja, para hacer un cordero, y al mes le esté cobrando, que el cordero va a estar para vender un año después, por lo menos. Entonces, eso tiene que estar. Y lo mismo sucede con la cuenca lechera, que en ambos casos son imprescindibles sostenerlos porque son radicadores de gente en el territorio, si no terminamos siendo un desierto verde. Y hay algo que no nos parece que políticamente, que geopolíticamente, que hasta para defender la soberanía del Uruguay es necesario tener uruguayos en todo el territorio. Ahora, qué difícil es eso, ¿no? Porque más allá de la necesidad de generar fuentes de trabajo para que la gente se mantenga arraigada en el interior, hay que ofrecerles servicios que hoy no tienen. Hay que complementar. Por ejemplo, la dificultad de acceder a una atención en salud, que hoy, hace muchos años, educación, es un gran problema. Servicios sociales, culturales, deportivos, de ocio, pero ese problema también, y por eso nosotros hablamos de política de vivienda y hábitat, que la vivienda es de la puerta para adentro. ¿Cómo se radican médicos en el interior del departamento? Y hay que formar médicos, y en eso creo que la Facultad de Medicina ha dado un paso bien importante, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, empezar a formar médicos lejos del área metropolitana de Montevideo, y buscar mecanismos para que eso, entre otros hay que pagarle sueldos que eviten el multiempleo. En Salto puede trabajar unas horas en la emergencia, otras horas en el hospital, otras horas hace policlínica, allá tiene que juntar el dinero en un solo lugar, porque no es impensable que en Mataojo pero hay que complementar el sistema de salud. Nosotros, cuando estuvimos en la Intendencia en el 2005 o 2010, se hizo una propuesta, se logró radicar algunos médicos rurales, y que son básicamente los que están en Guavillú de Arapey, en Pueblo Fernández, en Laureles y, si no me equivoco, era en Cerro de Vera, en los 4 destinos que había. Bueno, no se consiguieron todos, pero hay que seguir formando, y hay que formar los médicos
creo que, y eso lo hemos discutido. Yo lo que hago es preguntarle al doctor Roberto Varela, que es coordinador de la Facultad de Medicina y tiene una visión muy particular de la medicina, muy particular porque es muy sana y porque separa la medicina del negocio de la medicina, y eso parecería que es una cosa importante. Y él plantea, a veces lo vemos como una cosa sola, ¿no? Y a veces lo vemos como una cosa sola. Y él, una de las cuestiones que plantean es el trabajo de cercanía de los médicos que sirven para prevenir. El trabajo del curarse en salud. Tabaré Vázquez venía trabajando mucho en las enfermedades no transmisibles, en las cuestiones asociadas al tabaquismo, reconocido a nivel mundial, modelo. Pero también en las cuestiones cardíacas, muchas veces fruto de la mala alimentación, en la diabetes, son enfermedades que van surgiendo muchas veces por malos hábitos. Bueno, y esos hábitos y esos elementos hay que atenderlos de entrada, y ahí es necesario. Y ahí planteamos otra cosa vinculada a la salud, que es la necesidad de atender la salud mental. En un mundo en el cual andamos todos estresados, corriendo para arriba, para abajo, a veces no sabemos por qué, ¿no? Porque es como el cuento de la Andricina, aquel del gato, y yo para qué corro, no, el perro que corría, no, yo para qué corro si soy perro, era una cosa así. En definitiva, es atender y brindar las posibilidades, pero para eso hay que contar con profesionales, pero además hay que contar con políticas públicas robustas que permanezcan, y en esto es una clave del sereñismo, ¿no? La mirada a largo plazo, de construir políticas a largo plazo, ¿no? Y ahí concretamente estamos planteando que en la SUBA, la unidad básica de atención, que son esas, y en algunos lugares que hay policlínicas, que tiene que haber un equipo interdisciplinario, forma permanente. No puede ser que alguien que vaya a consultar por un problema de salud mental lo vayan a atender a los 90 días. Sí, a veces más, requiere, y a veces más, requiere atención enseguida, a veces no. Muchas veces capaz que lo que precisa es que alguien lo escuche un ratito, pero a veces requiere alguna atención. Y bueno, tendremos que tener psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales atendiendo, junto con las enfermeras, con los médicos que están en el plantel ahí, pero tiene que haber atención todos los días. ¿Y eso qué significa? Bueno, destinar definiciones políticas y después destinar recursos detrás de esas definiciones políticas. Pero es imprescindible, si no, no terminamos de solucionar. Y ahí hay que atender la salud mental, pero también hay que atender las adicciones que tenemos, que repercuten en otras cuestiones, que la seguridad, como es la seguridad, y que repercuten en el relacionamiento de las personas y en el nivel de violencia que tenemos como sociedad. Entonces, si nosotros queremos construir una sociedad mejor, aquella vicepresidenta de Colombia hablaba del buen vivir. Bueno, el buen vivir es en definitiva mejorar la calidad de vida de la gente, que la gente pueda vivir dignamente, que tenga cómo alimentarse, que tenga cómo vestirse, que tenga la posibilidad de que los hijos estudien, que tenga un lugar de recreo, un lugar de encuentro con los vecinos. A veces vemos que se hacen barrios, viviendas, pero no queda una placita, no queda un espacio para la escuela, no queda un espacio para un centro cultural o social, no queda un espacio para un campito, ya no estoy pidiendo una cancha de fútbol reglamentaria, un campito para ir los gurises a pelotear. Entonces, que son de los lugares de encuentro de los vecinos, y del encuentro de los vecinos es lo que va construyendo ciudadanía y va permitiendo que en definitiva podamos colectivamente ir construyendo una sociedad un poco mejor. Y por ese lado es que vamos nosotros. Rogelio, te agradecemos como siempre que hayas tomado unos minutos para estar con nosotros. La idea es que la gente, el público, vaya conociendo los candidatos, las propuestas, cuál va a ser un poco la premisa de cada uno de cara a esta campaña, que bueno, queda muy poquito, un mes y medio, ¿no? Te agradecemos lo nuestro. Nosotros vamos a votar el Senado encabezado por Mario Vergara, por Lilian Quichichán, por José Carlos Maía, y te agradecemos el espacio, pero en ese sentido nosotros estaremos de acuerdo o no, pero sí tenemos claro que vamos a ir por el lado de las cuestiones propositivas, ¿no? Hacer propuestas que entendamos que puedan ser para mejorar la calidad de vida de los salteños fundamentalmente. Muchas gracias por la visita. Gracias a ti, Rodrigo. Nosotros vamos a hacer la última pausa de esta noche y en unos instantes estamos de vuelta.
Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto, Avenida Valle 2210. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155, consultorio número 8. Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió, molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Último bloque de esta entrega de jueves de Ver para Creer en la pantalla del 8, del 5, también por las redes sociales. Hablando ahora con la doctora Agustina Canellas, que nos está acompañando en esta noche y a quien habíamos recibido antes de las elecciones internas, cuando había anunciado su apoyo a Andrés Ojeda, cuando todavía Ojeda no había ganado la elección interna, ¿no? Y cómo cambian las cosas y la dinámica de la política, que en poco más de 30 días se llega a la campaña, se llega a la elección, después del anuncio. Ojeda es el candidato más votado del Partido Colorado, hoy es el candidato a la presidencia de la República y bueno, ha generado un poco de todo en estas últimas semanas, ¿no? Buenas noches, Agustina, un gusto estar contigo nuevamente por acá. Muchísimas gracias por la invitación y sí, la verdad que Ojeda estaba marcando la agenda, es la renovación no solo del Partido Colorado, sino de otra forma de hacer política. Y ayer decían en la conferencia y después en el mano a mano que tuvimos con la gente, de que él es un candidato que se muestra como es, y eso significa también pensar afuera de la caja todo el tiempo, y por eso es esa dinámica de campaña diferente que nosotros no estábamos acostumbrados y que es como la política moderna. Ahora, está siendo más objetivo de críticas que incluso la fórmula del Partido Nacional y que el propio Delgado, y digo esto porque viene mucho de críticas de la izquierda, ¿no? Y hablan de una campaña superficial o superflua donde no se habla mucho de propuestas. Yo he escuchado algunos spots, bueno, se lo escucha a Ojeda incluso cuando viene a las conferencias de prensa, y hay como un planteo muy grande de algo que hablábamos recién con Rogelio Teixeira, de la necesidad de trabajar, por ejemplo, en salud mental. Sí. ¿No? Dentro de alguna de las propuestas que... Yo creo que la izquierda está nerviosa porque un partido colorado que crece es un partido colorado que le complica muchísimo al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el escudo de los más débiles, que era la bandera del Partido Colorado, un poco fue la que toma el Frente Amplio, y hoy al nosotros crecer se están poniendo muy nerviosos porque saben que somos nosotros los que tenemos que ocupar ese espacio. Nosotros estuvimos presentes cuando el Partido Colorado presenta el contrato por el Uruguay, ¿no? Y Ojeda decía que él, por su formación, más que propuesta es un contrato porque es la promesa de lo que él se compromete a llevar adelante, y ahí está la mejor tradición con la renovación del partido, más de 200 técnicos trabajando, un programa de gobierno que está a disposición de todos, con todos los temas que son importantes para la ciudadanía. También nosotros tenemos que decir que pensamos que
es lo que decía, el círculo rojo de ese 5-10% de la población en lo que estamos los políticos y en los que estamos los empresarios y los que estamos un núcleo mucho más cerrado, que profundizamos en los temas, y después está el 95% de la población que está hablando de otras cosas. Y yo creo que Ojeda lo que ha leído muy bien son esos otros temas que también son importantes y que no hay temas de A o B o C, en cuanto a prioridades, porque cada uno lo ve desde el lugar que está. ¿Y cuáles serían esos temas que apuntan al 95% de la población? El de salud mental, sin lugar a dudas, es uno, porque es un gran debe que nosotros tenemos como sociedad, y por primera vez tenemos un candidato que dice: yo tengo 40 años y me equivoco, yo tengo 40 años y voy a terapia, los hombres podemos tener emociones y hablar de ellos, tenemos que mostrarnos más humanos, hablar de ansiedad, hablar de depresión, hablar de todo lo que tiene que ver, y ayer hacíamos esa referencia. Hace pocos días hubo un accidente de tránsito, se baja una de las partes y termina pegándole un tiro a otro. Sí. Eso es violencia, y esa violencia es por un mal manejo de las emociones. Eso ocurrió en Paso Molino, ¿no? En la capital. Sí, entonces eso que es muy significativo, que también puede pasar. El año pasado las cifras fueron importantes en ese tipo de homicidios que son violentos y que las causas es un mal manejo de la emoción. Y ese tema en la agenda es importantísimo. Pensar que podemos universalizar el acceso al psicólogo, con eso que siempre decimos que no sangre no quiere decir que no duela, y eso es la nueva política y son los nuevos intereses. Y después, aunque parezca mentira, él ayer hablaba de la importancia, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, un poco más alejado de lo que tiene que ser todo lo que es bienestar animal, lo que tiene que ver el uso cosmético de animales para los laboratorios cosméticos, y también decía, por ejemplo, algo que no era común hablar, y era de la mutilación estética de los animales, del uso responsable, todo ese tipo de cosas. Y ayer la verdad que levantó un aplauso cuando habló de eso, y preguntó cuántos de los que estaban ahí tenían mascotas y cuántos de los que estaban ahí querían más a las mascotas que a muchos de sus entornos. Eso iba a decir muchas veces. Y es verdad. Los humanos generamos más empatía con las mascotas que con otros seres humanos, ¿no? Y es una tendencia que se está dando. Sí. Ahora, y decía de que pasamos de las familias tradicionales a las familias ensambladas, y ahora decimos que hay familias multiespecies. Exactamente, porque los perros y los gatos son como hijos. Son como hijos para todos. Y bueno, y es una forma. Ahora, y hay que leerlo y hay que saber. Hay una legislación, y esa legislación no se cumple. Se trabajó mucho por la ley de bienestar, de tenencia responsable y bienestar animal. Y pregunto esto porque además lanzaste tu candidatura a la Diputación, estás trabajando por ello. ¿Qué va a hacer Agustina Escanellas en caso de que los salteños el próximo 27 de octubre opten por respaldarla y porque sea electa diputada representante nacional? Yo creo que lo primero que tiene que hacer un diputado es luchar por el presupuesto nacional y que en Salto lleguen los recursos. Y eso se tiene que empezar a trabajar el 28 de octubre, después del domingo 27. La ley de presupuesto es lo primero que se porque la ley de presupuesto es el primero. Y nosotros no podemos esperar a asumir una diputación para empezar a discutir algunos temas. A mí me tocó estar como diputada en el presupuesto, y recibimos llamados de instituciones de Salto donde habían quedado afuera, y tuvimos que ayudar a que se pudiera redistribuir. Pero me quedó esa sensación: ¿por qué estamos hablando hoy de esto a 24 horas, a 12 horas, a 6 horas de votarlo? Y creo que es fundamental. Universidad de la República, INIA, hablar de saneamiento, todo lo que son instituciones privadas y públicas que necesitan que en el presupuesto se establezcan algunas prioridades. Y nosotros tenemos que luchar por la investigación, pero a su vez tenemos que luchar por la universidad. Soy una convencida que la descentralización, si bien es importante y es fundamental, en el caso de nosotros se desvistió un santo para vestir a otros, y que hoy en la región están mejores muchas veces las descentralizaciones universitarias que la regional. En mi época nosotros decíamos la regional norte, ahora somos parte de un CENUR. Somos la sede de Salto. Somos la sede de Salto, y a mí me parece que, por ejemplo, esa es una lucha que hay que dar. Otra de las cosas importantes es en el presupuesto volver a hablar de un destino termas. En los 15 años de Frente Amplio pasamos a hacer el corredor de los pájaros pintados. Ahí también nos desdibujamos. Pasamos parte a hacer un corredor. Ahora volvemos a hacer un destino termas, pero en un momento de pandemia
primero en pandemia, la diferencia cambiaria con Argentina. Entonces, de los 3 proyectos de ley de política de frontera, seguramente hay que, de esos 3, que quede uno y luchar por eso, pero a su vez tenemos que focalizar todas las políticas de turismo con el Ministerio, a su vez con todos los actores importantes de Salto en la materia, y también para el presupuesto que hayan los recursos necesarios para volver a hacer de Salto la capital termal. Y eso también es fundamental hacerlo a través de presupuesto. Y también tenemos que ver en todo lo que tiene que ser, para mí, apostar a lo que es la producción. Nosotros siempre decimos, bueno, ¿qué hubiese pasado si Uruguay hubiese firmado un TLC con Estados Unidos? En todo lo que representa a nosotros como salteños, lo que tiene que ver toda la venta de lo que somos, de lo que hacemos comida para el mundo. Y eso también fue ideológico. Entonces, esas luchas es lo primero que va a tener que hacer un diputado, es empezar a trabajar para golpear las puertas, para que arranquen los presupuestos y que estén plasmados en el presupuesto nacional, que eso después nos van a dar esos 5 años. Eso es lo primero que tenemos que hacer. De alguna forma tener reservado ese dinero ya destinado para ejecutar. Ir a lucharlo, bueno, ¿qué vamos a hacer con el saneamiento? ¿Qué vamos a hacer con la vivienda? ¿Cuáles son esos planes que hay a nivel 5 años? ¿Y qué le corresponde a Salto? De que hayan exoneraciones tributarias específicas para la zona de frontera, para que los precios y el costo de vida sea más accesible. Yo creo que hay luchas que también tienen que ser regionales, y creo que todos los que estamos en fronteras tenemos que tener tratamientos que sean diferenciales. Porque las fronteras con Brasil son una realidad distinta, ¿no? Los precios de frontera se han dado por una cuestión de que o bajan los precios los privados o no venden. Y conviven distinto, tienen como una ida y vuelta que nosotros no tenemos, pero sí creo que nosotros de repente con Paysandú podemos tener cuestiones en común que tendríamos que ir a luchar en forma más regional, y creo que también con otras ciudades de frontera de repente son otro tipo de planteamientos. Nosotros estuvimos muy presentes en lo que fue el Registro Único de Alimentos, que facilitaba y que va a salir, que está demorado, y nosotros seguimos atrás de eso, que va a facilitar que los productos que vayan del norte para el sur, cuando llegan a Montevideo y a Maldonado, no se encuentran con los escollos arancelarios que tienen y que encarecen. Sin embargo, los que vienen del sur para el norte, eso no les pasa. Claro. Entonces, por ejemplo, esa fue una lucha que nosotros hicimos, y así podemos hablar de muchísimas cosas, en donde cuando hablamos de igualdad, muchas veces tenemos que ver a un grupo de personas que hay que tratar de igual, para que también se pueda mantener esa igualdad. Y eso forma parte de lo que también un diputado tiene que hacer. Nosotros tenemos que redefinir el rol, porque nosotros venimos de superpoderes que tienen los intendentes, con liderazgos muy marcados los intendentes en Salto, y eso capaz se puede replicar en otros departamentos, y se ha desdibujado la tarea del diputado, que tiene que fundamentalmente legislar, pero que tiene que volver a asumir un rol de gestión, asumir un rol de articulación y asumir un rol de liderazgo de equipos, porque estamos con muchas cuentas pendientes que tenemos que empezar a resolver. Independientemente de quién sea el próximo intendente, de qué color partidario. Independiente de quién sea el intendente, independiente de quién sea el presidente, y independiente de quienes ganemos las distintas diputaciones, porque creo que hay algunas luchas que tienen que ser de Salto, y que es tiempo de que también se puedan conformar equipos con los demás diputados. Si tenemos algunos que lleguen al Senado, también con un senador, y también con las fuerzas vivas del departamento, y tenemos que elegir 3, 4, 5 luchas que tengamos todos, porque yo te invitaría a pensar, Rodrigo, si cuando venimos acá, si nos sacamos los colores de cada uno que los tenemos, si en el fondo no queremos más o menos todo lo mismo. Y cada 5 años parece que repetimos todo lo mismo. Y después volvemos a los 5 años y volvemos a repetir lo mismo. Debe ser, de todas maneras, voy a ser sincero, de las primeras campañas donde no escucho a nadie hablar de las regalías de Salto Grande. Porque de las regalías de Salto Grande. Algo que muchas veces se habló, que prácticamente todos los candidatos han prometido, pero que bueno, han pasado los años, se han juntado firmas y sigue sin haber. Y porque en este periodo se hizo un intento de que Salto Grande mirara para Salto, después de muchísimo tiempo,
por las cuestiones políticas que son de público conocimiento y que en verdad a mí en lo personal también me afectaron, sabemos que se perdió el eje de esa discusión. Y estoy convencida de que le hizo muy mal a Salto haber perdido ese eje de discusión. Porque pasaron cosas importantes para Salto, quedaron cosas en el camino, había cosas muchísimas por mejorar, pero sí por primera vez se miró a Salto. Y por primera vez esos recursos dejaron de estar en el sur para estar acá. Hoy no están más acá. Entonces, sería buenísimo volver a hablar de Salto Grande y de esa mirada que tuvo con esta delegación y ver cómo podemos mejorar, ver lo que nos une, ser parte de lo que sería una solución y no de un problema. Los factores en común, como decía. Los factores en común, pero aparte que vuelva a ser un actor importante para que ayude al desarrollo. Quiero preguntarte esto antes de despedir y cerrar el programa, porque hace unos días atrás estuvo Pablo Perna, el jueves pasado, Sí. y él decía, hay como dos corrientes dentro del Partido Colorado. Por un lado la lista 1, por otro lado la lista 10. El que vota Bordaberry también vota Germán Coutinho para el Senado, y el que vota la lista 1 va a votar porque Horacio de Brum sea el diputado. No nombró a Agustina Escanellas. ¿Qué ofrece Agustina Escanellas para el votante colorado y por qué debería optar por tu lista? Nosotros somos una tercera línea que apoyamos a Malaquina como candidato a intendente, fue el que ganó la interna, y en la coalición que va a ser en mayo, él va a ser el candidato a intendente, pero ahora estamos en las elecciones de octubre. Ahora es como hay que hacer un paréntesis. Y ahora lo que tenemos que decir es quién va a ser nuestro candidato a presidente, cuál va a ser nuestra línea al Senado y cuál va a ser nuestra línea a la Diputación. Y nosotros somos una lista 25, que es la lista oficial de Ojeda al Senado. La única forma de votar a Ojeda al Senado es la lista 25. Y eso para nosotros es importante, porque Ojeda está marcando el liderazgo del partido. Y ese liderazgo no puede haber quedado solo el 30 de junio, sino que es un liderazgo que tiene que empezar a ocupar los lugares representativos. Uno de ellos es el Poder Legislativo. Por eso nosotros queremos que Ojeda sea senador. Y que Ojeda evidentemente tenga la mayor cantidad de diputados a lo largo y ancho del departamento en un recambio generacional importante que se está haciendo dentro del partido. Entonces nosotros le decimos a la gente, sí, está la lista 1, sí, está la lista 10, pero también estamos nosotros. Muchas gracias, Agustina, por la visita, como siempre. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos despidiendo, diciéndoles hasta dentro de 7 días. Como siempre estaremos aquí por la pantalla del 8, del 5, en las redes sociales, agradeciéndole la preferencia a Máximo San Martín y a todo el equipo que me asesoran y visten jueves a jueves, recordando horario corrido de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Será hasta dentro de 7 días.